A continuación, en los especiales de paisaje literario, talentos de voz, todos ellos formarán un escuadrón y vendrán a combatir conmigo. Talento, paisaje literario, con el gran Gustavo. ¿Cómo le va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en otro especial de talentos de voz en paisaje literario. Hoy va a ser la primera vez en este año que vamos a tener una entrevista por partida doble. Van a ser 4 partes divididas en dos que les vamos a estar compartiendo de una persona que nos ha dado mucho de su tiempo. Él es actor de teatro, cine, televisión y doblaje, lógicamente, chileno Pablo Ausensi. También ha ejercido la docencia. Hoy en día está un poquito más apartado de lo que estaba antiguamente, no del doblaje en sí, sino de lo que son las empresas y demás, pero ya sabemos que con toda esta cuestión de internet, de grabar a distancia, bueno, se han abierto las puertas para poder hacerlo cada uno desde su casa. Pablo no es la excepción, pero es una mirada diferente a la que venimos teniendo por lo menos en este año. Lo vamos a escuchar, cómo dice las cosas, cómo las narra, cómo nos va contando algunas de las cuestiones por las que fue pasando y cuáles fueron sus sensaciones. Tiene una mirada particular, muy interesante, muy directa y es de las charlas que me gustan, porque es la sinceridad ante nada. Ha tenido mucha participación en las telenovelas turcas, así como Cecilia Valenzuela hoy en día es una de las reinas, pero Pablo le ha puesto voz a Kerem en Las Mil y Una Noches, que fue la punta de lanza que han tenido las telenovelas turcas. A partir de ahí, todo el mundo quiere pasar, tener, doblar telenovelas turcas. Es él también en la telenovela del mismo nombre. Fue la primera voz de Badi Balastro. Le ha puesto voz a Sonic, Sportacus en el doblaje original de Lazy Town. Bueno, en la leyenda de Am, en lo que es Avatar, al príncipe Zuko. Tiene varios personajes, varios papeles que a lo mejor han representado más o menos algún desafío, algo significativo, a lo mejor algunos otros que le vamos a ir nombrando, pero como les comenté, es una mirada muy diferente a los actores que fuimos pasando este año. Así que vamos a compartirles las 2 primeras partes de esta entrevista a Pablo Ausensi y para ello vamos a presentarlo. Bienvenido a Paisaje Literario, Pablo. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, estamos aquí esperando las preguntas. Bueno, muy bien, me encanta. Primero, muchas gracias por aceptar la entrevista y creo que vamos a pasar un lindo momento. Así que ya de por sí, muchas gracias por eso. De nada, es un placer. Vamos a empezar a conocerte y como se debe, vamos a ir a los inicios. Así que, ¿cuándo es que nace la pasión por la actuación, por el arte en tu vida? Nace en el año 1982. Ujú. Yo estudiaba ingeniería civil y ya llevaba un par de años. Y dentro de la carrera había que hacer ramos distintos a la carrera, artísticos, deportivos, qué sé yo. Y había partido con unas cosas deportivas y de pronto se me ocurrió cambiar y tomé un taller de teatro. Y estando en ese taller descubro que es donde mejor lo paso, donde mejor me siento, y pese a llevar ya casi 4 años de estudio, iba reprobando algunos ramos, no es que me quedara tan poquito por egresar, iba Claro. como en la mitad de la carrera. Y, y decido renunciar a la carrera y prepararme y dar nuestra prueba de admisión universitaria al año siguiente, para el año siguiente 84. Y eso hice. Me retiré y ahí comenzó mi cuento con la actuación. Como me retiré a comienzos de año, en abril, mayo, por ahí,
ya no podía entrar a la universidad a estudiar teatro, que era lo que yo quería. Entonces a mi propia profesora de actuación que tenía en la universidad donde yo estaba, le pregunto qué hago y me dice, entra a estudiar con un señor que se llama Fernando González, que tenía una academia, y yo entro a esa academia. No era una academia profesional, era una academia vocacional donde se estudiaba un par de días a la semana, donde habían gente de distintas profesiones y distintas edades. Y dentro de ese grupo al que yo ingreso, habían 2 personas que estaban recién empezando el doblaje en Chile, porque el doblaje en Chile comienza en esa época, 82, 83, 81, no sé, no lo tengo, seguramente Alexis te lo comentó porque él es de Sí, los, sí, 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 sí. es de los fundadores del doblaje en Chile. Y efectivamente, bueno, yo les pedí que me llevaran a doblar, por favor, llévenme, 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 hasta que algún día aparecí por ahí y justamente me recibió Alexis. Y de la calle, yo entré de la calle y me dijeron, entra a un estudio, me pasaron un guión, me costó un mundo hacerlo, pero logré decir un par de frases en una película. Y cuando salgo, Alexis me dice, ¿te gustaría seguir grabando? Qué sé yo, dame tu horario. Y yo era tan soberbio como podía ser un joven de 20 años. Y le digo, no, 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 yo voy a entrar a estudiar a la universidad y quiero dedicarme 100% a eso. Y, y no, cuando termine, cuando sea actor, voy a volver. Y así fue. Estudié y al tiempo de egresar de la carrera de actuación, volví a la empresa. Y ahí comencé paralelamente a hacer un trabajo en doblaje y en televisión, en teatro. Algún actor viejo alguna vez me dijo, no siempre se actúa. Yo pensaba que siempre iba a actuar en teatro. Eh, entonces él me dijo, no siempre vas a actuar. Y lo otro que me dijo, aprende todos los oficios que puedas con respecto a tu carrera y desarrollalos todos, porque algún día los vas a necesitar. Y ahí aprendí a hacer de todo lo que podía hacer, digamos, hacer clases, trabajar en televisión comercial, o sea, productoras que hacían pequeños videos de capacitación, Sí. actuaba en esas cosas, actuaba en televisión educativa, en teleseries nacionales, pequeña aparición en películas que eran muy poquitas, se hacía muy poco cine en Chile en esa época, casi nada. Y de lo que me tocara hacer, ahí estaba. Y empezando también con el doblaje. Esa es como la historia, Gustavo. Así comenzó, digamos, y aprendiendo sobre la marcha las distintas plataformas en la que puede trabajar un actor. Bueno, contame cómo fueron esas experiencias. Vamos a comenzar con el teatro. ¿Cómo fueron? Eh, a ver, hay una cosa que cambia todo, que es la perspectiva de donde efectúas el relato. Ujú. Si tú me hubieras preguntado cuando yo tenía 25, 30 años, te habría contestado algo totalmente diferente. Hoy día tengo 61 años y veo las cosas de otro modo. Cuando tenía 20, 25, pensaba que los actores tenían millones de cosas por hacer. O sea, que iban a poder desarrollar en su vida millones de proyectos, muchos. Ahora te digo que en verdad no son tantos. Estoy hablando bien en general y desde mi propia perspectiva. Puede que hayan personas como Ricardo Darín que tiran un rollo de papel higiénico anotado todos los proyectos que han realizado, son miles, no sé, millones. Ellos están todo el rato como eligiendo qué hacer para elegir bien desde tanta oferta. Lo normal de un actor normal son poquitos los proyectos. El otro día pensaba, seguramente has escuchado hablar de Grey's Anatomy, esta Sí. serie norteamericana. Esa serie yo la vi en sus comienzos. De hecho, compré unos paquetitos de DVD que venían para ver toda la serie, qué sé yo, en DVD. Debe llevar
no lo sé, no lo tengo claro, pero debe llevar 16 años, 15 años, 17 años, algo así. Y siguen algunos personajes o actores, siguen trabajando ahí. Y el otro día reflexionaba y decía, ese actor, la misma Grace, la rubia, es el único trabajo que hizo en su vida. Claro. No hizo otro. O sea, ella pensaba, a lo mejor voy a hacer muchas películas, voy a hacer cine, voy a hacer teatro. Probablemente fue lo único que hizo. Su personaje de doctora en esa serie. No hizo nada más. Y así en muchas series que vemos, que duran como Friends, 10 años, Ujú. de Big Bang Theory, 12 años, de repente capaz que alguno de ellos fue su único trabajo. No, después cambiaron, se hicieron viejos, no los llamaron y no hicieron nada más. Entonces, en mi caso, fueron pocas las cosas. Cuando yo partí a casting que iba, me lo ganaba. Salí como muy bien catalogado de mi escuela. En los castings para las teleseries que hice, eran 20 personas, me elegían a mí. En el otro canal, 18 personas me elegían a mí. Y partí súper bien. Yo pensaba que iba a dejar la escoba. Y eso ocurrió durante 10 años. Lo mismo en teatro, pero en teatro jamás pude hacer la obra que yo quería. Siempre fueron papeles que no me atraían tanto. Hice varias obras, pero no tantas como yo hubiera querido. Y ya no las hice. O sea, así de simple. Ya eso terminó, siento yo. Ya no fue. Y ya pasó. Entonces, hice algunas obras, sí, hice varias obras, pero nunca hice la obra que yo quise. Y el tiempo fue pasando y es como decir, ya no hiciste Hamlet, Claro. ya no puedes hacer Hamlet. O a una chica le pueden decir, ya no fuiste Julieta. Y yo pensaba que iba a ser Hamlet. Y ya no, porque no corresponde, porque ya no estás en la edad, porque no corresponde. Eso es como ejemplo de lo que me fue ocurriendo. Agradezco las cosas que hice, agradezco la carrera que tuve más suerte que muchos, menos suerte que otros, pero tuve la suerte de haber cumplido varios formatos diferentes, los viví, los experimenté y eso. Creo que donde más me desarrollé fue en el doblaje. Ujú. Creo que donde más hice cosas, donde más me destaqué también. También hice de todo en doblaje. Me refiero a dirigir, Exacto. a producir, a actuar, a todo. Eso más o menos. No sé si me fui por otro No, lado, no, no está sé bien, si está te bien. Ahora respondí. en el doblaje voy a entrar en un rato, pero Sí. ¿qué te dejó el teatro como experiencia, digamos? No, no los proyectos, los trabajos en sí, pero ¿qué te dejó el teatro en sí, en tu vida? Mira, yo tempranamente me gustó leer mucho todo lo que había escrito sobre actuación. Ese tema Ajá. de la actuación para mí fue una pasión. Las veces que pude ir aquí en Chile me recorrí todas las librerías que habían y somos un mercado mucho más pequeño que Buenos Aires. Y las veces que iba a Buenos Aires me recorría eh, las grandes librerías, tratando de buscar lo que fuera que tuviera que ver con la actuación, con la dirección. Y así creo que leí harto, por lo menos todo lo que yo pude encontrar en español, porque lamentablemente no leo otro idioma, Ujú. acerca de la actuación. Me enamoré de Stanislavski, que es un maestro fundamental, creo yo, de la actuación, un señor moscovita de comienzos de siglo XX, y, y traté de comprenderlo. Creo haber leído todo lo que escribió y creo haber entendido algo de lo que él quiso decir, que siento que es súper mal interpretado. Em, y, 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 y en el fondo, desde siempre traté de comprender qué significaba actuar.
y me encantó la experiencia que tuve. Tuve la suerte de estar un año haciendo una obra en un teatro, trabajando de martes a domingo, cosa que hoy ya no existe. Hoy día los teatros trabajan solo los fines de semana, en Santiago por lo menos. Trabajé de martes a domingo haciendo una función, de probar, de jugar, de repente con un actor teníamos juegos de cada día intentábamos hacer distintas cosas, siguiendo la escena, por supuesto, yo probando distintas cosas, entonces tuve harta experiencia, distintas experiencias en teatro, no las que hubiera querido tener, pero algo tuve, y eso me gustó. Hace muy poquito, incluso viendo una serie de televisión, que hoy día es tan apasionante ver maratones de series, Em, y me puse a reflexionar y dije, en verdad, el oficio del actor es de una belleza impresionante por el hecho de poder involucrarte en vivir en primera persona distintos personajes y de entregarle tu cuerpo y tu alma a ese personaje. Y viendo una actriz que se volvía loca de pasión o de emoción en una escena, yo decía, de verdad que es un gran oficio, es un hermoso oficio. Muchas veces, y tú lo has escuchado, todos lo hemos escuchado, que los actores mienten porque en verdad no son reyes, ni están muriendo, ni se mueren de amor por la compañera de actuación que tienen al frente. Y en verdad, yo también descubrí que, o lo leí, o lo intuí, de decir, un actor jamás miente, nunca miente. Eso de que los actores mienten es la falsedad más grande. Lo que hace un actor en cualquier plataforma es decir, yo te voy a contar una historia, que es la historia de un rey, y, y yo voy a interpretar ese rey. Y si yo fuera ese rey y yo viviera en esa piel, la historia sería más o menos así. Claro. Por lo tanto, no te estoy mintiendo, te estoy contando una historia en primera persona, pero no es que mienta. Y se pueden mentir, o sea, se pueden trucar, obviamente, las muertes, las heridas, la sangre, todo eso se puede trucar. Pero la sensación, la pasión, la emoción no se truca, está ahí. Y eso no es mentira. Entonces, todas esas cosas yo creo que vivencié. Y, y tuve la suerte de pasar muchas emociones actuando. Me emocioné actuando, me eroticé, me dio pena, me reí, sentí tristeza, sentí alegría. Y todas esas emociones eran verdaderas, las sentí. Y es bonito cuando sucede, es mágico. De verdad que el teatro es mágico. Siento el mayor de los respetos por la actuación en toda su forma. Y, y siento hermoso. Tengo una nostalgia. Mira, en este minuto estoy a punto de llorar, yo creo, porque me emociona profundamente. Pero agradezco haberlo vivido. Capaz que no sé, venga, de hecho ahora en el verano es posible que trabaje en una serie de televisión que me invitaron y yo pensaba que ya no lo iba a hacer más. Y no sé si será la última, no sé si de repente vuelva a hacer algo arriba de un escenario, no lo sé. Pero, pero, pero agradezco el haber vivido el oficio del actor, que de verdad es bellísimo, es muy bonito. Tenés un concepto similar al que me dijo una persona que quiero mucho también, Carola Vázquez, mexicana, que precisamente decía eso, ¿no? Lo del actor, que el actor no miente, porque lo que siente lo va transmitiendo y demás, o sea, no puede estar mintiendo un actor, eso no es mentir, cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo transmite. Entonces, creo que son las únicas dos personas que lo han dicho, de los pocos que han mencionado algo por el tema, ¿no? De esa manera. Y sí, yo creo que
mienten en otras profesiones más que nada, que las voy a dejar ahí. Pero el actor, no, sí, está agarrando un papel, lo está interpretando, pero eso no es mentir, mentir es otra cosa. Pero es sí, una profesión hermosa porque te da esa cuestión de poder jugar también, ¿no? Porque primero que hay que animarse, hay que romper algunos tapujos, hay que sacarse esa cuestión del temor, hay que romper varias barreras para poder hacer eso, ¿no? El temor al ridículo, el sacárselo, que en la gran mayoría de la gente es dificilísimo, porque todos en alguna manera en nuestras vidas estamos actuando, porque actuamos distinto en distintas situaciones, en distintos ámbitos de nuestras vidas, pero hacerlo así adrede para el otro y demás, es dificilísimo poder hacer eso. Por eso ese juego que se logra hacer es, no sé, a mí me encanta, me maravilla el que haya gente que pueda hacer eso. Para mí es una genialidad. Es verdad, opino lo mismo. Bueno, el teatro te deja eso. Ahora, vos hablabas de la televisión, el cine, la televisión es algo totalmente distinto. También, ¿qué te han dejado? ¿Qué emociones, sensaciones has tenido con estos dos ámbitos de la actuación? Em, bueno, cuando yo te hablo de mentir y eso, de que no miente, estoy hablando también en términos ideales. O Claro, sea, no todas las actuaciones son así, no todos son tan verdaderos. Hay unos más verdaderos que otros, pero estoy hablando de la esencia, de que se sí, 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 se puede entiende. manejar de esa manera, ¿ya? También uno aprende el oficio, también se aprende, es una mezcla de tantas cosas. La televisión, por lo menos yo hice muchas teleseries, que no creo que sean distintas a la Argentina, Ujú. en términos de su producción, de su historia y qué sé yo. Aprendí ahí más que nada un oficio, una manera. La primera vez que yo actué me tenía que memorizar algo así como 17 escenas y estaba aterrado porque mi miedo era no aprendérmela Claro. y nunca lo había hecho antes, entonces era estudiarla en seco, estudiarla. Eh, mi coactriz, una señora que tenía mucha más experiencia que yo, me invitó a su casa y repasamos la escena, entonces llegué súper bien preparado. Y después entendí que eso también es parte del oficio, aprenderse la escena, todos tienen técnicas diferentes. Eh, te cuento, Te lo cuento esto más como una cosa técnica, era un trabajo, era entretenidísimo, yo lo pasaba muy bien, tú compartes con mucha gente todos los días, le conoces la vida a otras personas, compartes el camarín, compartes las esperas. Hay un gran actor chileno acá que decía, hacer televisión es estar en el limbo siempre, porque lo que más hace un actor es esperar. Tiene que esperar, esperar y esperar a que te llamen a hacer tu Claro. parte. Em, entonces, es como toda esa parte yo la encontraba apasionante, apasionante, apasionante. Me gustaba mucho. La primera vez que yo trabajé fueron como 7 meses. Era mi primera labor profesional donde yo compartí con un equipo, donde estaba contratado en un lugar y eso terminó. Y me produjo un vacío tan grande, y ahí entendí lo que era que cada uno de los actores tenía que ir a hablar con la producción, a ver si seguían en el siguiente proyecto, si lo iban a llamar o no lo iban a llamar, la desesperación por el trabajo, Ujú. todas esas cosas también yo las empecé a vivir.
Pero lo primero fue una cuestión afectiva, de separarme de los maquilladores, de los camarógrafos, de los vestuaristas, las vestuaristas, de todo ese mundo con el que había compartido tanto tiempo. Había sabido que tal había tenido un hijo, que el otro tenía la mamá enferma, que tal actor se estaba separando, que el otro se acababa de enamorar. Todas esas cosas se comparten mucho. Entonces, y después desaparece, ya no son tus amigos, te vas de ahí y desapareciste del mapa. Tal vez vuelves y vuelves a incorporarte, pero está toda esa cosa social también detrás de este trabajo. Y en lo término puramente activo de la actuación, de los personajes, claro, también es un eterno aprendizaje, sobre todo en la primera época era aprender a manejar las cámaras, aprender a manejarte tú en el espacio, a hacerle caso al director, a ver tu ubicación, al mismo tiempo poder expresar tu personaje, decirlo con verdad, tus emociones. Yo creo que lo que más me llega ahora es el recuerdo de haberlo pasado muy bien haciendo eso, muy bien. Paralelamente está el cuento de la primera vez que me detienen en la calle y me dicen mi nombre, y yo, ¿qué? ¿Te conozco? No, te vi en la tele. Ah, y yo, primera vez, así, ah, sí, claro, salgo en la televisión. Y de que todo el mundo me miraba, todo eso también es bien curioso. Y también me llegué a acostumbrar a eso, obviamente, pero de saber que nadie se daba cuenta, pero yo ya los tenía cachados con el rabillo del ojo en el supermercado, que alguien me estaba siguiendo, para hacer nada, simplemente por seguirte, mira, mira, ahí va, Claro. ese es, o qué sé yo. Todas esas cosas también las viví. Y lo pasé muy bien, sí, lo disfruté todas las cosas, el hacer los personajes, el, el- el- el aprender a hacer este oficio que no te lo enseñan en la escuela, que tienes que aprenderlo ahí, qué sé yo, todo eso me pareció súper bonito. Y de hecho, cuando terminó esto, yo recuerdo que dije, ¿qué hago ahora? Porque definitivamente no me llamaron para la siguiente en algún minuto, como te digo, aproximadamente 10 años después, y fue una hecatombe para mí, lo pasé súper mal, y todos los días alguien me recordaba que no estaba en la tele, entonces alguien me miraba, oh, ya no está en la tele, y yo, no, lo que pasa es que tengo que hacer otras cosas, y por dentro me quería morir. Eso también fue un aprendizaje súper duro hasta que pude desligarme de eso y ahí me dediqué a, bueno, seguía con el doblaje, me dediqué a ser profesor, trabajé en publicidad también muchos años, haciendo frases de radio. También trabajé en eso. Entonces, bueno, todas estas distintas cosas para suplir que ya no estaba más en la televisión, que era como muy sólido, ¿no? Y es también como dicen los futbolistas de hace 30 años decían no se ganaba lo mismo que ahora. No, no era así. Hoy día hay sueldos gigantes. O sea, hoy día hay gente en la televisión, no sé hoy día porque las crisis son tan grandes, pero ahora unos 4 o 5 años habían actores que ganaban lo que ganaba un futbolista bueno en este país. Claro. Ganaban mucho, mucho, mucho dinero, mucho, a costa de todo el perraje de abajo que ganaba el mínimo. Entonces, Olvídate, eso. lógico, claro, pagarle al superprotagonista, los demás te dicen es que no hay más dinero, tiene que ser eso. Eh, entonces, bueno, así todo, he vivido 61 años, no le debo un peso a nadie, y he vivido de mi oficio, afortunadamente. Así que en eso también me siento contento. Pero volviendo al cuento de la actuación en televisión, diría que fue eso, lo pasé súper bien. También pasé mi crisis extraña, hicimos acá una serie fue en plena dictadura de Pinochet, se hizo la serie de la Santa Teresita de los Andes, y fue una cosa que tenía toda la publicidad del mundo en televisión nacional, y yo representé a uno de los hermanos de esta santa. Era una serie de 5, creo que eran 4 o 5 capítulos, no era muy larga,
pero se hizo con mucho cuidado, muy para la época. La veo hoy día y veo que tiene un ritmo de mierda, pero en ese tiempo era todo, era lo que era. Claro. Eh, pero para mí, mis padres eran devotos de la Sor Teresita, viajaban, qué sé yo, 80 kilómetros a su santuario, iban a verla. Entonces había una connotación y un peso súper fuerte. Y para mí fue súper heavy, muy, muy duro. No, lloraba de la nada, me deprimía cuando terminó la producción. Y me sentí súper que no podía desconectarme de la sensación de este personaje. No es que yo hablara como él ni nada, era una sensación que me rodeaba. Y tuve que ir a hablar con la protagonista y pedí visitarla, me recibió en su casa y le conté toda esta historia. Me dijo, a mí me pasó algo muy similar. Ella era 10.000 veces más que yo, porque salía en todos lados, la entrevistaban de todas partes, aparecía la imagen en todo el país. Era una cuestión súper fuerte. Y al final, fíjate que me hizo tan bien, los dos nos abrazamos, lloramos, y era como, ya, dejemos descansar esto, saquémoslo, y yo lo pude sacar. También tengo esa experiencia, que a lo mejor no a todos les ha pasado, me pasó, fue muy especial, muy rara, media mística, estar, de haber sido el hermano de la santa y toda esta cosa. Eh, y afortunadamente después de eso se solucionó y ya comencé a vivir mi normalidad. Pero fue bien impresionante, producto de un trabajo de actuación también. Mm, Genial. Bueno, hablemos un poco de otra etapa, de otro ámbito de la actuación, que en realidad es la dirección. De las que te han tocado, cómo sos o cómo eras, cómo fuiste, como en el término que le quieras poner, a la hora de encarar una dirección en el ámbito que vos estás, no como actor, sino como director, cómo sos a la hora de encarar un proyecto. Mira, yo no hice en teatro, no dirigí, salvo como profesor cuando uno hace obras con sus alumnos. Sí. Ahí sí dirigí varias cosas, eh, haciendo la distinción de que hay que tratar de ser un maestro más que un director buscando un producto. Para mí lo importante es que el alumno tenga la experiencia de actuar más que si la obra quedó tan bien o no quedó tan bien. Eh, es, eh, Ese era mi pensamiento. Pero tuve la suerte de haber hecho un montaje con alumnas, hicimos El Pelícano de Strindberg, Ujú. y como sucede aquí, en general eh, estudian muchas más mujeres que hombres. Entonces, ese personaje tiene, creo que 4 personajes, algo así. Pero la madre, que es muy importante, en vez de hacerla con un personaje, con una actriz, la hice como con 7 actrices. Eran 7 madres en el escenario. Y los demás estaban duplicados, habían 2 de cada uno, digamos. Y se logró algo súper bonito, creo yo, y tanto que participé en un festival, me gané un premio Bien. y gracias a eso pude estudiar dirección en un magíster en la Universidad de Chile. Y entonces tuve la experiencia de haber estudiado. Lamentablemente no me titulé, no logré hacer la tesis, no la pude terminar, así que quedé ahí. Pero los estudios, o sea, los conocimientos los obtuve, eso no me cabe duda. Aprendí un montón de cosas en esos 2 años de estudio. Eh, entonces sí, ahora que me acuerdo, sí dirigí cosas y sí quedaban bonitas según la opinión de algunas personas. Siempre motivado a la verdad, motivado en que todos expresaran de la mejor manera sus personajes, ese tipo de cosas. En doblaje también dirigí mucho tiempo, pero dirigir en doblaje, yo le pongo menos arte a lo que mucha gente le pone al doblaje. ¿Ah? Hay mucha gente que le pone un arte gigante. Yo le tengo mucho respeto a la palabra arte. Mucho, mucho, mucho respeto. Creo que no todos los pintores son artistas, ni todos los actores son artistas, ni todas las obras son obras de arte, ni todas Ujú. las pinturas ni todas las músicas, ni todo nada. Entonces, son pocos los que pueden denominarse artistas. Yo quería ser un artista, no sé si lo logré o no lo logré.
Pero mi intención era esa. Y en el doblaje creo que hay mucha gente que le pone, lo sobreestima. Yo creo que primero que nada el doblaje es un servicio de traducción, así nace para los analfabetos, los que no podían leer los subtítulos, y apareció el doblaje. Y por otro lado, es más imitativo que creativo. Yo tengo que imitar esto que estoy viendo. Imito su tono, imito su emoción, imito su cuento, y en base a una técnica le calzo esto. Trato de calzarlo. Entonces, el director de doblaje, por lo menos lo que yo conozco en mi país, no conozco otro, está todo el rato viendo que no quedó largo, no quedó corto, acórtalo un poquito, sácale esta palabra, ponle esta otra. Eh, es muy raro que alguien diga, ponle más emoción, siente mal, ¿en qué está? ¿Por qué viene así? Viene de enterrar a su madre. Tú te das cuenta que él viene entrando con la necesidad de enfrentar a su hijo después de que el hijo no fue al entierro de su madre. Jamás he escuchado eso. Nunca. O sea, nadie pone en duda eso. El tipo viene choreado, ¿no? Ya listo, viene enojado, punto. Y ya, entonces no, pues ya, pero es raro, casi no ocurre que te digan, ponle un poquito más de enojo. No, casi siempre eso es dado, y lo que más te dicen es quedó largo, quedó corto, quedó sucio. Travesía, sonó travesía, no, sonó mal, repite la palabra. Acórtalo un poquito, alárgalo un poquito, listo, quedó a la siguiente, vamos a la siguiente. Entonces, ponerle mucho color a la dirección, no, no creo. Yo quise hacer algo diferente, que yo sentía que nosotros teníamos un sonsonete. No sé si entendemos el mismo concepto del sonsonete. Es Sí, como sí, sí, decir sí. la misma frase, yo quería salir contigo, porque tú viniste a mí, porque nosotros nos conocimos, porque tú y yo salimos, porque fuimos grandes amigos. Entonces, siento que nosotros hablamos un poco así. No, Claro. no estoy inventando otra frase, otra música, pero siento que los chilenos nosotros en doblaje hablábamos de una manera y todo era, claro que sí, nosotros sabemos. Te decían, dilo parejito y el final hacia abajo, por favor. Claro. Parejito y el final hacia abajo, por favor. Y eso iba creando una entonación. En general se entra golpeando fuerte la frase. ¿Por qué tú naciste tan bella? No sé por qué me lo preguntas. Es una intención de partir golpeando, decirlo planito y terminar hacia abajo. Y yo decía, no, si el doblaje tiene que ser distinto, tenemos que matizar más. Y puta, habían grandes conflictos, porque yo hacía una cuestión y terminaba para arriba mis frases y me mandaban repetirla. No, tiene que terminarla para abajo, por favor, hacia abajo, hacia abajo. Y yo decía, pero déjenme hacer mi trabajo. Y después dije, a la mierda, esta cuestión yo necesito que me paguen esto, hacerlo en lo menos tiempo posible, y al poco rato renuncié a todos mis sueños. ¿Cachai? No, ya, filo, métela a la licuadora nomás, pum, pa, ya, quedó corto, quedó largo, a la siguiente. Y se acabó. Entonces, por eso digo, hablar de dirección en, por lo menos el doblaje que yo conozco, no, no, no. Y menos ponerle connotaciones artísticas, no. Es un oficio y hay que aprenderlo. No es fácil, es difícil. Y habrán unas personas con más talento que otras para hacer su oficio. Hay una gran discusión si la artesanía es arte o no es arte. Eso, yo estudié en la universidad esas cosas y, bueno, nunca están claras y nunca están respondidas. Pero para muchos, no, pues un artesano no es artista. Y para otros, sí, pues, son artistas. Entonces, porque el artesano me refiero porque repite algo aprendido y hace el Claro. monito con la guitarrita y la hace siempre igual. Y es preciosa y es con unos detalles hermosos, pero no hay creación, no hay búsqueda, no hay por qué lo haces, qué te hace hacerlo, por qué te surgió, como tú le preguntarías a Picasso, por qué pintó el Guernica, y por qué está ese caballo ahí, y por qué debajo de la ampolleta o el foco, ¿cachai? Entonces es distinto, eh, es distinto. Entonces, respeto mucho mi oficio, lo amo mi oficio, más que nunca. Entonces,
como digo, en mi caso, puede que hayan otros. Yo encuentro que el trabajo, con mucho respeto, digamos, a los países que doblan en Latinoamérica, para mí el doblaje lo inventaron los mexicanos y los artistas, o sea, los creadores, los primeros son los mexicanos, lejos, para mí. Y yo ahí no conozco cómo es el trabajo. Yo veo sus productos, no veo cómo trabajan ellos. Y lo encuentro muy bueno, muy bueno. Pero yo te hablo de lo que yo conozco, es más o menos como te digo, no, es un oficio y es bonito también. Yo he estado doblando y tengo que detenerme porque las lágrimas no me dejan leer. Y me he emocionado y he gozado y me he reído y todo doblando. Amo este trabajo, pero es un hermoso oficio. Pero es un hermoso oficio. Bueno, contame cuándo empezás, no en el momento exacto y todo, ¿no? Pero cuando empezás en la docencia, que empezás a emitir ese conocimiento que es otra responsabilidad de enseñar a otras personas cómo fue y también qué es lo que se va sintiendo cuando ves que esas personas van creciendo y se van convirtiendo en otra cosa, ¿no? Porque uno lo va moldeando, le va dando conocimiento y después a lo mejor algunos los ves realizarse en algunos ámbitos. ¿Cómo es todo ese proceso en vos? De enseñar, de ver al otro, la recepción, la reciprocidad entre uno y el otro, entre alumno, profesor. Mis primeras experiencias, en 3 ámbitos hice clase. En el ámbito universitario de la actuación, hice clase para actores profesionales en el ramo de la actuación, que era mi especialidad, digamos. Lo hice en el ámbito de la dirección de actores en una escuela de cine. Estuve 5 años, también fue hermoso ese proceso de estar ahí en equipos de enseñanza para futuros directores, productores de cine, televisión. Y también hice clase en una academia de doblaje. Creo que tomé 3 cursos, a 3 grupos, creo que fueron 3 grupos. Entonces también enseñé haciendo doblaje. Me gusta, creo que hay algo en mí de profesor o de maestro. Es difícil, la palabra maestro también tiene varias connotaciones, ¿no? La uso más como sinónimo de profesor más que de guía más espiritual Sí, exacto. ¿ya? Sabiendo que también hay una parte en mí que quisiera llegar a eso. Y, y tuve bonita experiencia en los 3 ámbitos. En la parte del cine yo me sentí más alumno que profesor y eso me fascinó, porque me metí mucho en el área de la literatura, del guión, aprendí, leí estructura de guión, leí algunos manuales de guión, quise tengo un cortometraje que me parece súper bonito, lamentablemente nunca se pudo hacer, pero me parece súper bien logrado. Eh, em, y, em, y comentarle a los alumnos por qué ese guión estaba bien guiado, por qué no estaba bien guiado, pese a que todo era muy corto, pues nosotros trabajamos con celuloide. Entonces todos los proyectos eran pequeñitos, de, qué sé yo, menos de 1 minuto hasta 3 minutos, yo creo que eran los más largos, porque todo era muy caro. Había que arrendar las cámaras, el celuloide y todo eso. Entonces, fueron mis tres experiencias en 3 ámbitos de la docencia. Lamentablemente, mi alumnos de actuación, yo creo que yo sepa,
no he sabido mucho de grandes carreras, digamos, de alumnos míos. Sí hay unos chicos que se fueron a Europa, que hicieron teatro, supe por ahí hace poco, y otros que han hecho otras cosas más, pero cosas pequeñas, más locales. Yo hice en la región de Valparaíso, que es costa. eh, no sé si tú tuviste la suerte de conocer Sí, Chile sí, o sí, Santiago. conozco, Ya, conozco. ya. Entonces yo viajaba a Valparaíso a hacer clases 2 veces a la semana, y muchos se desarrollaron localmente en compañías pequeñas. Entonces ahí yo no pude tener seguimiento de qué es de su vida hoy día. Esto ya han pasado 15, 20 años, no sé cuántos, hartos años. Entonces no sé qué fue, porque también se terminó eso, entonces ya no hice más clases. Pero el orgullo más grande fue que con un grupo logramos un acercamiento tan potente que partieron como 15 alumnos en bus de Valparaíso. Yo vivo en la cordillera, y llegaron a mi casa en carpa a verme, a escucharme, y eso para mí, y era yo sentado y los 15 cabros en el pasto sentados mirándome, y yo hablando de la vida, del arte, de lo que yo había experimentado, de los libros, y yo creo que una de las cosas más lindas que me ha ocurrido fue eso, que sorprenderme un día con la llegada de estos cabros que simplemente querían verme, años después de haberlos dejado de, de haber sido su profesor. Entonces dije, eso ahí se produjo la magia. Hicimos cosas bien bonitas con ese grupo. Me gusta, me gusta. Yo a veces pienso que olvidé todo lo que había aprendido, de tanto que leí, eh, y decir, pucha, lamentablemente eso murió, se quedó ahí, pero basta que alguien me pregunte algo y yo, uy, me brillan los ojos y empiezo a hablar, y me aparecen las cosas que me enseñaban mis maestros y qué sé yo. Eh, sí, también aprendí con los años. Cuando yo estudiaba, sentía que los que estudiaban pedagogía para profesor eran los que no podían ser otra cosa. Y hoy día en la pirámide yo creo que pondría a los profesores muy arriba en la pirámide laboral, muy, muy arriba. Siento un respeto gigante, gigante, una admiración, y siento que es una de las carreras más bellas que puede existir, la docencia. Siento que está tan mal estructurada socialmente esa cosa, por lo menos en mi país, de decir, ahí estaría, ellos son los formadores de la sociedad, de la gente, deberían ser tan bien tratados en todo sentido. Y, y bueno, no es así. Siento el mayor respeto por la carrera docente, por haber sido profe también. Y creo que es bellísimo, es bellísimo. Lo que se produce ahí es muy bonito. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.